Con mucho gusto, presidente. Buenos días, colegas diputados, diputadas. Con su venia también quiero darle la bienvenida a todos mis amigos, representantes de diferentes organizaciones de personas con discapacidad, grandes líderes de nuestro país y representantes. De verdad que gracias por estar aquí. Es un gran honor que nos acompañen en la discusión de esta ley tan importante. Procedo con el honor que tengo de leer la primera parte de este dictamen y el decreto, presidente. Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad. Palacio Legislativo, San Salvador, 11 de marzo del 2020. Señores secretarios y secretarias, Asamblea Legislativa presente. Dictamen número 6, favorable. La suscrita comisión se refiere a los expedientes número 431-12-2015-1, 6261-3-97-4, 6261-3-97-3, 6261-3-97-5, 230-9-2009-1, 230-9-2009-2, 510-2-2010-1, 547-3-2010-1, 67-6-2003, 838-7-2010-1, 693-4-2016-1, 757-4-2016-1, 781-4-2019-1, 1089-9-2016-1, 1365-2002-2017-1, 1415-3-2017-1, 1257-9-2019-1, que por su orden contiene a. Iniciativa de varios diputados en nombre de la Mesa Permanente de Personas con Discapacidad de la PDDH, en el sentido se apruebe Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad. B. Moción de varios diputados en nombre de la Comisión Municipal de Concertación Participativa de Personas con Discapacidad, en el sentido se reforme la Ley de Equiparación de Oportunidades y se revisa el cumplimiento de la misma. C. Moción de varios diputados en nombre de personas con discapacidad de la sociedad civil, en el sentido se reforme la Ley de Equiparación de Oportunidades para Personas con Discapacidad. D. Moción de varios diputados en el sentido se reforme la Ley de Equiparación de Oportunidades para varias personas con discapacidad. E. Moción de diputados del PDC en el sentido se reforme el inciso 21 del artículo 24 de la Ley de Equiparación de Oportunidades para las personas con discapacidad. F. Moción de varios diputados en el sentido se reforme el artículo 25, inciso segundo de la Ley de Equiparación de Oportunidades para las personas con discapacidad. G. Moción de diputados de Arena en el sentido se reformen los artículos 23 y 25 de la Ley de Equiparación de Oportunidades para personas con discapacidad. H. Moción de diputados de Gana en el sentido se reformen los artículos 1 y 2 de la Ley de Equiparación para las personas con discapacidad. I. Moción del diputado Gerardo Zubillaga en el sentido se revise la legislación para adecuarla a las personas con discapacidad. J. Moción de varios diputados en nombre de asociaciones que representan a personas con discapacidad, en el sentido se emita Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad. K. Iniciativa de varios diputados en el sentido se reforme la Ley de Equiparación de Oportunidades para las personas con discapacidad. L. Iniciativa de diputados de Gana en el sentido se reforme la Ley de Equiparación de Oportunidades para las personas con discapacidad. M. Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario del PDC en el sentido se emita Ley de Protección para las personas diagnosticadas con trastornos de espectro autista. N. Iniciativa del diputado David Reyes en el sentido se emita Ley Especial de Atención Integral y Protección para personas con trastorno del espectro autista. O. Iniciativas de diputados del Grupo Parlamentario de Arena en nombre de Giovanni
Children Foundation El Salvador. En el sentido C, emita ley de atención integral y protección especial a las personas con la condición del espectro autista en El Salvador. P, iniciativa de varios diputados en el sentido se emita ley de apoyo integral para las personas con síndrome Down. Q, iniciativa del diputado Raúl Beltrán en el sentido se emita ley de la lengua de señas salvadoreña LESA. Sobre el particular, la comisión manifiesta al honorable Pleno Legislativo lo siguiente. Antecedentes. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por esta Asamblea Legislativa mediante decreto número 420, de fecha 4 de octubre del 2007, publicado en el Diario Oficial número 205, tomo número 377, de fecha 5 de noviembre del 2007, define a las personas con discapacidad como aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Dicha convención se constituye como el instrumento jurídico de carácter internacional más importante para garantizar los derechos de la población mundial con discapacidad, teniendo por objeto promover y garantizar los derechos de la población mundial con discapacidad, teniendo por objeto promover y proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. A partir de lo anterior, se consideran a las personas con discapacidad como sujetos titulares de derechos y los poderes públicos están obligados a garantizar que el ejercicio de esos derechos sea pleno y efectivo. A lo largo de la historia, las personas con discapacidad alrededor del mundo han sido objeto de diversas formas de exclusión en los diferentes ámbitos del desenvolvimiento humano, tales como el laboral, social, económico, educativo, familiar y cultural, entre otros. Es así como en diferentes países se han dictado normas con el propósito de reivindicar los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, debe aclararse que los llamados derechos de las personas con discapacidad no son derechos únicos y especiales para este sector de la población, sino por el contrario, son los mismos derechos reconocidos para todas las personas, pero que por diversas razones les ha sido privados para su pleno goce y ejercicio. Por tanto, los esfuerzos de crear una legislación para el conglomerado de personas con discapacidad no debe enfocarse en idear leyes con derechos especialísimos que pueden generar más bien una disparidad entre una persona con discapacidad y quien no la posee, sino al contrario, deben enfocarse en crear normas que garanticen el pleno ejercicio y goce por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones de todos los derechos legalmente reconocidos para los seres humanos, con los ajustes que sean necesarios y eliminando las barreras y obstáculos para asegurar tal finalidad. Es aquí donde toma vital importancia el análisis de un proyecto de ley que regule los derechos de las personas con discapacidad, el cual debe fundamentarse en principios de especialidad, con un enfoque transversal que incorpore los ajustes razonables esenciales para garantizar su inclusión plena en la actividad del Estado y en la sociedad. 2. Marco jurídico internacional. 1. Instrumentos internacionales y legislación comparada. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como tratado internacional que actualmente posee rango de ley de la República, establece en su artículo 4 la obligación y el compromiso de los Estados parte para asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna,
por motivos de discapacidad, adoptando todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la misma, y tomando todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad. En ese mismo sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos como instrumento declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París, Francia, establece en su artículo 7 que todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. De igual forma, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado mediante derecho de la Junta Revolucionaria de Gobierno número 27, de fecha 23 de noviembre de 1979, establece en su artículo 26 que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o de cualquier otra condición social. La Convención Interamericana para la eliminación de todas formas de discriminación contra las personas con discapacidad, ratificada por esta Asamblea Legislativa mediante el Decreto Legislativo número 610, de fecha 15 de noviembre de 2001, publicado en el Diario Oficial número 238, tomo número 353, de fecha 17 de diciembre de 2001, establece en su artículo 1 que el término discriminación contra las personas con discapacidad significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad de sus derechos humanos y libertades fundamentales. En ese sentido, establece además que los Estados partes para lograr los objetivos de dicha convención se comprometen a adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad. Asimismo, esta Asamblea Legislativa, mediante el Decreto 736, de fecha 10 de julio del 2014, publicado en el Diario Oficial número 145, tomo número 404, de fecha 11 de agosto del 2014, ratificó en todas sus partes el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas con discapacidad visual o con otras facultades de acceso a las obras publicadas a las cuales tiene derecho por objeto el desarrollo integral de las personas con discapacidad visual o con otras dificultades a acceder al texto impreso que limitan su libertad de expresión, incluida la libertad de recabar, recibir y difundir información e ideas de todas índoles en igualdad de condiciones con otras, mediante toda forma de comunicación de su elección, así como goce del derecho a la educación y a la oportunidad de llevar a cabo investigaciones. A raíz de estos y otros pactos y compromisos internacionales, la comunidad internacional se encuentra redoblando esfuerzos para garantizar el ejercicio y goce de los derechos de las personas con discapacidad. A tal efecto, España aprobó mediante decreto legislativo número 1, pleca 2013, la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social, la cual tiene por objeto garantizar el derecho de igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real
y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Respecto al resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la erradicación de toda forma de discriminación. En América Latina, Ecuador, mediante decreto legislativo de fecha 6 de junio de 2012, emitió la Ley Orgánica de Discapacidades, la cual tiene como finalidad principal, asegurar la prevención, detección oportuna, habilitación y rehabilitación de la sociedad de la discapacidad y garantizar plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, es de hacer notar que el informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el nivel de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, para las personas con discapacidad, aún describe un escenario de escasez de datos y amplias diferencias entre las definiciones, las normas y metodologías utilizadas para determinar las condiciones de las personas con discapacidad, lo cual obstaculiza la eficaz formulación de políticas y programas inclusivos, resaltando que muchos países aún reflejan considerablemente un enfoque de la discapacidad desde un punto de vista de bienestar social y atención médica como un enfoque erróneo de la discapacidad. Tomando como base lo anterior, la suscrita comisión ha priorizado incorporar de forma integral y transversal en todo el contenido de la ley un enfoque de derechos humanos que busca procurar el efectivo goce de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión en la sociedad, anulando el enfoque asistencialista y mandando a todas las instituciones, la familia y la sociedad a trabajar bajo esta visión por el bienestar de las personas con discapacidad. 2. Observaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En seguimiento a los compromisos adoptados por nuestro país, al ratificar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en las observaciones finales sobre el informe de El Salvador, aprobadas en su 10º periodo de sesiones del 2 al 13 de septiembre del 2013, externó como principales recomendaciones las siguientes. 1. El retiro de la reserva general realizada por el gobierno de El Salvador al momento de ratificar la convención, que supeditaba la implementación de la convención, su compatibilidad con la Constitución. 2. El reconocimiento de la legislación salvadoreña de la discriminación por motivos de discapacidad, asegurando que la revisión de la Ley de Equiparación de Oportunidades para las personas con discapacidad conlleve su compatibilidad con el enfoque de derechos humanos de la Convención. 3. La adoptación de una nueva legislación que desarrolle de manera específica las obligaciones contenidas en la Convención y que dicho proceso cuente con la participación amplia de las organizaciones de las personas con discapacidad. 4. La adopción de medidas para lograr igualdad de hecho de las personas con discapacidad y establecer recursos judiciales y administrativos expeditos para asegurar reparaciones en casos de discriminación. 5. Reforzar la legislación para garantizar los derechos de los niños y niñas con discapacidad en igualdad de condiciones, garantizando su inclusión en la vida social y previniendo el abandono a la institucionalización. 6. Establecer un mecanismo de vigilancia de la normativa sobre accesibilidad en la cual participen las organizaciones de personas con discapacidad y aplicar sanciones en casos de incumplimiento. 7. Garantizar la participación de las personas con discapacidad
en el Sistema Nacional de Protección Civil y asegurar que la información sobre los mecanismos de emergencia se brinde en formatos accesibles. 8. Realizar ajustes razonables y de procedimiento para asegurar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, así como el acceso a las instalaciones judiciales y la provisión de intérpretes profesionales y calificados en lengua de señas salvadoreña lesa, entre otros. 9. La adopción de medidas efectivas para prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de personas con discapacidad en instituciones psiquiátricas u otras instituciones, así como las disposiciones que permiten la esterilización de mujeres con discapacidad sin su consentimiento, previniendo la práctica de experimentos médicos o científicos en las personas con discapacidad sin su consentimiento, libre e informado, estableciendo un mecanismo de vigilancia de las instituciones psiquiátricas y otras instituciones. 10. Adoptar legislación para prevenir, investigar y sancionar la explotación, la violencia, la inducción a la mendicidad y el abuso contra las personas con discapacidad, prestando especial atención a las mujeres y a las niñas y niños. 11. Adoptar estrategias para desinstitucionalizar a las personas con discapacidad, incluidas las niñas y niños con discapacidad intelectual o psicosocial, asegurando su inclusión social y su derecho a vivir en la comunidad, de forma independiente, incluida la posibilidad de disponer de asistentes personales y servicios de apoyo domiciliarios. 12. Reconocer la lengua de señas salvadoreña lesa como lengua oficial de las personas sordas y promover su enseñanza, incluyendo la formación profesional de intérpretes en lesa y su uso como medio para asegurar el acceso a la información por las personas con discapacidad auditiva. 13. Establecer medidas apropiadas para facilitar el ejercicio de derechos de asuntos relacionados con la familia, la maternidad y las cuestiones familiares de las personas con discapacidad. 14. Desarrollar el modelo de educación inclusiva en todos los niveles, implementando los ajustes razonables necesarios para asegurar el acceso de niñas, niños, jóvenes con discapacidad en el sistema educativo. 15. Adoptar las medidas legislativas necesarias para proteger a las personas con discapacidad contra la discriminación en materia de salud, asegurando su acceso a los esquemas de seguro médico y su derecho a manifestar su consentimiento libre e informado frente a tratamientos médicos, generando estadísticas para una mejor planificación que les permita acceder a los servicios de salud. 16. Adoptar medidas para asegurar el acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad, así como implementar programas de acceso a la formación profesional y promover la capacitación formal e informal de las personas con discapacidad. 17. Adoptar las medidas para asegurar que las personas con discapacidad puedan presentarse como candidatas a cargo de elección, fortaleciendo los espacios de participación política y social de las personas con discapacidad. 18. Adoptar medidas para asegurar la participación de las personas con discapacidad en la vida cultural y actividades recreativas, de esparcimiento y el deporte. 19. Asegurar que el censo de población incluya la recopilación de información sobre la situación de los derechos de las personas con discapacidad, incluidas niñas y niños con discapacidad en zonas rurales y urbanas. Finalmente, en el examen de los informes periódicos segundo y tercero combinados de El Salvador
en sus menciones 497 y 498, celebradas los días 11 y 12 de septiembre del 2019, en su 510 sesión celebrada el 20 de septiembre del 2019, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad observa con preocupación, entre otros asuntos, la falta de progresos en la promulgación de la Ley Especial de Inclusión para las Personas con Discapacidad, que derogaría la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, recomendando acelerar su aprobación, velando por que refleje el modelo de derechos humanos de la discapacidad. Tercero, marco jurídico nacional. No sé si le podemos